Aleluya. Fuerte ese aplauso al que vive y al que reina. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Shalom, la paz sea contigo. Amén. ¿Cuántos reciben la paz de Cristo? La paz de Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo es una paz que más allá de la lucha y más allá de la adversidad que estemos atravesando en este mundo, la paz está con nosotros. Amén. La Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz. Y es esa paz que sentimos cuando estamos atravesando momentos de dificultad, momentos de adversidad. Pero sin embargo, nuestro corazón no desfallece. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo está con nosotros. ¿Cuántos quieren esa paz? Aleluya. Vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Amén. Dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella es escrita, las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Digan conmigo: el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo del cumplimiento de esta palabra profética está cerca. Y quiero decirte en esta noche que cada uno de nosotros somos bienaventurados. ¿Tú lo crees? ¿Por qué somos bienaventurados? Porque el verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, hemos leído, hemos escuchado, somos bienaventurados. Amén. Dale un codazo santo al que tenés al lado y decile: tú eres bienaventurado. Eres bienaventurada. La palabra bienaventurado es 3 veces feliz. Eres feliz, feliz, feliz por haber leído esta palabra, por haber escuchado esta palabra y por vivir esta palabra. La palabra Apocalipsis es una palabra que muchos tienen temor de escucharla. Solamente de escuchar la palabra Apocalipsis ya le agarran un pánico, miedo, porque asociamos la palabra Apocalipsis con el fin, asociamos la palabra Apocalipsis con dolor, con muerte, con destrucción. A veces cuando pasa algo desastroso, decimos: esto es el Apocalipsis, o sea, esto es el fin del mundo, ¿verdad? La gente tiene miedo del Apocalipsis. Pero ¿cuántos saben que la palabra Apocalipsis en realidad significa revelación? No es un término fotográfico, es un término bíblico. Algunos dicen: no lean Apocalipsis porque no se entiende nada, no se comprende nada. Pero en realidad la palabra Apocalipsis, lejos de ser algo oculto, es algo revelado a la iglesia. Es un mensaje profético revelado a la iglesia. El mensaje de Cristo a las 7 iglesias
que están al occidente de Asia Menor, es un mensaje que aplica no solamente a aquel tiempo, sino que es un mensaje que trasciende los tiempos. Este mensaje Dios le habló a las 7 iglesias que estaban al occidente de Asia Menor, pero trasciende el tiempo de esas 7 iglesias locales y aún siguen vigentes. Cada uno de esos mensajes aún siguen vigentes para la iglesia de la actualidad. ¿Tú lo crees? Por eso es importante que nosotros podamos entender cuáles son esos mensajes que Cristo reveló a la iglesia, porque esos mensajes que Cristo reveló a la iglesia están vigentes en nuestro tiempo para cada uno de nosotros. En las palabras del mensaje a las 7 iglesias, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, vamos a encontrar 3 puntos fundamentales. Número 1, edificación. Digan conmigo, edificación. Al leer el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, nuestro espíritu, nuestra alma es edificada por esa palabra. Es edificada por este mensaje profético. Amén. Entonces, este mensaje encontramos edificación. Pero también, número 2, en este mensaje encontramos advertencias. Digan conmigo, advertencias. Y número 3, en el mensaje a las 7 iglesias encontramos también exhortación. Dígalo, exhortación. Entonces, edificación, dígalo, edificación, advertencia y exhortación. Y vamos a ver cada uno de estos mensajes. Vamos a leer, yo no voy a poder leer todo por una cuestión de tiempo, pero yo quiero pedirle que cuando usted llegue a su casa hoy o mañana, lea el mensaje a las 7 iglesias, que no lo vamos a poder leer todos hoy. Pero Apocalipsis capítulo 2 dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿de qué forma? Mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieres arrepentido, si no te hubieras arrepentido. Hasta aquí voy a estar leyendo, usted luego siga leyendo todo el mensaje. Pero es interesante que aquí vamos a encontrar edificación. Quiero decirles que la palabra candelero, ¿usted sabe lo que significa en Apocalipsis la palabra candelero? Porque dice que quitaré el candelero de su lugar, ¿verdad? Quitaré el candelero de tu lugar. ¿Quién dice amén? Eso dice la palabra. Pero si leemos Apocalipsis 1:20, acompáñame por favor, Apocalipsis 1:20, vamos a ver lo que representa el candelero. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son ¿qué son? Las 7 iglesias.
O sea, el candelero en Apocalipsis representa la iglesia. Las 7 estrellas representan los 7 ángeles. Y el candelero representa las 7 iglesias. Digan conmigo, nos representa a nosotros, que somos la iglesia. Está la iglesia de Cristo y aquí. Nos representa a nosotros. Amén. Y cuando dice, quitaré, si no te arrepientes, vamos a leerlo ahí donde dice, ayúdenme por favor, el versículo que habla de los candeleros. Versículo, ¿lo encontraron? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cuando dice quitaré tu candelero de su lugar, lo que está diciendo que si esta iglesia de Éfeso no se arrepentía y no volvía a su primer amor, lo que Dios iba a hacer que esa iglesia se transformara en una iglesia irrelevante a la sociedad. Una iglesia donde ya no iba a brillar la luz de Jesucristo. Una iglesia que iba a perder su gloria, una iglesia que iba a perder su brillo, su resplandor. Ya no iba a ser sal, ya no iba a ser luz de este mundo. ¿Y para qué queremos una iglesia que no brilla la luz de Jesús? La responsabilidad de nosotros es justamente esa: brillar en un mundo oculto, en un mundo perverso, en un mundo en tinieblas, poder brillar la luz de Jesús. Porque somos la luz del mundo en Cristo Jesús. La luz no es nuestra, pero somos el reflejo de la luz de Cristo que brilla a través de nosotros. El primer amor, ¿sabe lo que representaba el primer amor? Las primeras obras. Pero no significa simplemente hacer obras, sino con qué espíritu nosotros servimos al Señor. Muchas veces estamos sirviendo al Señor, pero ¿con qué espíritu estamos sirviendo? Porque ahí se refleja el primer amor. Porque podemos cumplir nuestras obligaciones ministeriales en servicio, pero la pregunta que hace Cristo y el Espíritu Santo en esta noche es: ¿con qué espíritu me estás sirviendo? Porque podemos servir a Cristo de mala gana o de buena gana. Podemos servir a Cristo diciendo: ay, ¿por qué el pastor no busca otra persona? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Ay, de vuelta me tocó a mí. Y lo hago por obligación, ya no lo hago por amor. Ya no lo hago con pasión. Y servir a Cristo de esa forma, querido hermano, más vale no hacerlo. Porque lo estamos haciendo por una obligación y no por el impulso del amor de Cristo que vive en nuestro corazón. La esencia de Dios es el amor. El apóstol Juan lo describe: Dios es amor. Y el que aborrece a su hermano y dice que amar a Dios, miente, porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve y aborrecer a su hermano que sí lo ve? Entonces la pregunta es que te hace el Señor en esta noche es: ¿cómo está tu servicio al Señor en amor? ¿Lo haces con alegría? ¿Lo haces con gozo? ¿Lo haces con entusiasmo? ¿O lo haces reclamando? Y yo, ¿por qué no? Que busquen a otro. No, yo no quiero hacer nada. No, yo quiero congregarme, pero yo no quiero ningún compromiso. ¿Sabes cuándo ves una persona que perdió su pasión y perdió su primer amor? Es cuando viene a la iglesia y ya de entrada deja claro: dije, mira, yo quiero solo congregarme, pero no quiero servir, yo no quiero hacer nada, yo no quiero congregarme.
Perdón, yo no quiero servir, solo quiero sentarme, adorar a Dios, escuchar la palabra y luego volver a mi casa, pero no quiero ningún tipo de compromiso con nadie. Estás frente a una persona que perdió su primer amor. Y por tanto, si no se arrepiente por haber perdido su primer amor, Dios sacará su candelero. O sea, vas a ser, o esa persona se va a terminar siendo una persona irrelevante al mundo. Va a perder el brillo, va a perder la unción, va a perder la gracia que Dios quiere darle, porque para servir a Dios necesitamos gracia, necesitamos poder, necesitamos unción. Por eso el Señor dijo: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, pero antes de hacerlo, quedaos en Jerusalén, orando, buscando a Dios, porque van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y ahí sí van a poder ser efectivos en la obra de la proclamación mundial del evangelio. Amados hermanos, ¿sabes cómo debemos ver el mundo? Como un valle de huesos secos. Porque el mensaje que Dios le ha dado a su iglesia es un mensaje de vida, es un mensaje de resurrección. La unción que Dios nos ha dado es traer vida donde antes había muerte. Y no estoy hablando de muerte física, estoy hablando de muerte, digan conmigo, espiritual. La muerte espiritual, ¿qué significa? Que estamos separados de Dios y el mundo está separado de Dios. Pero Dios nos ha dado una unción para que los muertos resuciten en Cristo. Cuando la iglesia empieza a ver en la sociedad la muerte y empezamos a predicar el evangelio, que es vida y es poder de Dios, los muertos que estaban separados de Cristo por su pecado tienen vida, resucitan. Tengo el poder de la resurrección. El poder de la resurrección se mueve en nosotros. ¿Quién dice amén? Entonces en Apocalipsis encontramos edificación, advertencia y exhortación. La edificación se refiere al ánimo, animarnos, a la enseñanza que fortalece y consuela al oyente, a cada uno de nosotros. Eso es edificación. Cuando Dios nos habla a través de Apocalipsis, Dios nos está animando. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice: yo vengo pronto. ¿Cuánto lo están esperando? Es edificación. ¿Por qué? Porque su enseñanza nos fortalece a guardar la fe, a mantenernos firmes en Cristo, y nos consuela. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice que allá Dios va a secar toda lágrima de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Todo sufrimiento, todo dolor, allá ya no estará más. Nos anima, nos consuela, nos fortalece. ¿Quién dice amén? Ahora, para saber cuáles son esas palabras de edificación que Dios le habló a las 7 iglesias, debemos hacernos 2 preguntas. Número 1, ¿qué alaba Dios de esta iglesia? Cuando digo alaba, no me refiero a un término litúrgico de alabanza, sino de alabar en el sentido es: bueno, yo alabo esta actitud, o sea, yo reconozco esta actitud en ti, yo aplaudo esta actitud que has tenido. Lo que Dios alaba de esta iglesia, lo que Dios reconoce como algo bueno y digno de imitar de estas iglesias, es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quién dice amén? Lo que Dios alaba de estas iglesias. Cristo alaba a las 7 iglesias
que no tolera a los malos. Y pon a prueba a la vida, la doctrina y las afirmaciones de sus dirigentes. Dios alaba eso. Has probado a quienes, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, Dios alaba una iglesia madura y que discierne entre lo bueno y lo malo, que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier persona que venga y que diga tengo un mensaje de Dios y qué sé yo, y soy apóstol. Y no estoy diciendo que no existan apóstoles en el sentido de misioneros, de enviados, pero lo que está diciendo y lo que Dios está alabando de la actitud de esta iglesia es que esta iglesia ejerce el discernimiento entre el bien y el mal. Una iglesia y un cristiano inmaduro es una persona que come todo, come lo bueno y lo malo, lo sano y lo mortal, lo venenoso. Hay muchas cosas, hay mucha gente que al no ejercer el discernimiento están comiendo basura en internet, están comiendo veneno a través de mensajes en internet, de personas que se dicen ser algo que en realidad no lo son. Están aquí. Pero el mensaje a las 7 iglesias, Dios alaba que la iglesia discierna entre lo verdadero y lo falso. Es una actitud que nosotros tenemos que tenerla. La segunda pregunta que tenemos que hacernos referente a lo que Dios alaba: ¿cómo recompensa Cristo a las iglesias que son perseverantes y permanecen fiel a Cristo y a su palabra? Porque no se puede permanecer fieles a Cristo si no permanecemos fieles a su palabra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Una persona que dice: no, yo solamente permanezco fiel a Cristo. Pero si no permaneces fiel a su palabra, ¿cómo vas a permanecer fiel a Cristo? Porque de hecho la esencia de Cristo es la palabra. Yo soy el verbo. El verbo significa palabra. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Logos, en arqueno logos, caio logos, prostontion. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra, la esencia. Por eso es una palabra viva, porque Cristo es la palabra. Es más que un libro, es más que páginas. La esencia de la palabra es Cristo. Y hay gente que dice: no, yo no voy a ninguna iglesia porque yo no sigo al hombre, yo no me congrego, pero yo sí tengo una relación con Cristo. No puedes tener una relación con Cristo desconectado de la iglesia, desconectado de su cuerpo. Amados, haga un experimento. Corte su mano y vea si sigue viva. No lo haga, por favor. Se muere, se pudre. Tiene, no sé, minutos tal vez para volver a conectarse al cuerpo, pero llegado cierto momento ya no se puede hacer nada con esa mano que se separó del cuerpo. O sea, es imposible que nosotros tengamos una relación con Cristo separado de su iglesia. ¿Y la iglesia quién son? Somos nosotros. Amén. ¿Cómo recompensa Cristo a las 7 iglesias que permanecen fieles a Él y a su palabra? Bueno, librándolas de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. Mira, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice algo interesante. Apocalipsis 3:10.
dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, ¿de qué? ¿De qué hora? De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aunque aquí, en términos escatológicos, se está hablando de eventos que apuntan al final del mundo, cuando el mundo va a ser probado de una forma angustiosa, de una forma tremenda, que no hubo dolor y tribulación sobre la tierra hasta este momento. Pero también Dios va a librar a la iglesia de ese momento donde Dios va a traer juicio sobre la tierra. Pero en este tiempo presente, lo que está diciendo Dios: si tú permaneces fiel a mi palabra, ¿cuántos permanecen fieles? Si tú permaneces fiel a mi palabra, en medio de la prueba tú vas a encontrar fortaleza. En medio de la prueba tú vas a encontrar fortaleza y paz. No habrá prueba que te va a poder mover. Yo no sé, querida iglesia, querido hermano, yo no sé lo que tú estás viviendo en este momento, pero quiero decir que si tú permaneces fiel a la palabra de Dios, Apocalipsis dice que Dios te va a ayudar, que Dios te va a librar, que Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Porque en Cristo somos más que vencedores. Dale un aplauso fuerte a Él, porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces Dios promete a la iglesia fiel, a la iglesia que permanece fiel a Él y a su palabra, librarlos de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. Y no sabemos cuándo esto va a ocurrir, amados. Por eso es importante que estemos fiel, que permanezcamos fiel, firmes, porque no sabemos cuándo Cristo va a venir. Amén. Aunque yo estoy seguro por la palabra de Dios que la iglesia que permanece fiel a su palabra va a estar atento a los acontecimientos proféticos a escala mundial, y va a poder discernir que el tiempo está cerca. Y yo puedo decirte: el tiempo está cerca, querida iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Cómo Cristo recompensa a la iglesia que permanece fiel? Dándole su amor, presencia y comunión con Él. Tenemos comunión con Cristo. Tenemos la presencia de Cristo a través de la persona del Espíritu Santo. Ya no les dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, en medio de la prueba, yo sé que no estoy solo. Cristo está conmigo. Cristo está contigo. ¿Tú crees que Cristo está contigo? Y bendiciéndola con vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, eso es la edificación. Ahora, ¿cuál es la advertencia del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias? Hay una clara advertencia para las 7 iglesias. La advertencia está enfocada en los peligros, consecuencias y los juicios que vienen sobre este mundo. Ahora, para encontrar estas advertencias, necesitamos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo castiga Cristo a las iglesias que declinan su espiritualidad y toleran, escuche, la inmoralidad? ¿Cómo? Mira, hermano, yo voy a decir algo. Yo alabo a Dios. Escuche lo que voy a decir. No sé si me voy a meter en problema, pero yo alabo a Dios que el Papa argentino ya no está más. Alabo a Dios por eso.
Porque el mensaje de este hombre era un mensaje que acariciaba no al pecador, al pecado. En varias cuestiones que los que siguen entienden lo que estoy hablando. La iglesia siempre debe condenar lo impuro, la inmoralidad. Si no, pierde su sal, pierde su luz. Ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Y nosotros no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿cómo Cristo condena? Bueno, primero, quitándolas de su lugar en el reino de Dios. Eso dice Apocalipsis 2:5, hemos leído. También podemos leer Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 2, verso 5, que hemos leído, dice: 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, digan conmigo, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, ¿cómo Cristo castiga a la iglesia infiel? Bueno, quitándola de su lugar. Ya no es una referencia en la sociedad. Ya no brilla, ya no es una referencia en la sociedad porque ha perdido su luz. Haciendo que pierdan la presencia de Dios y el genuino poder del Espíritu, el verdadero mensaje de la salvación y la protección de los creyentes de la destrucción de Satanás. Es una iglesia que pierde unción, es una iglesia que pierde vida, es una iglesia que pierde relevancia, es una iglesia que ya no está la presencia de Dios ya no se manifiesta, y es una iglesia que es llevada por todo viento de falsa doctrina. Es una iglesia que Dios la entrega porque no ha permanecido fiel. Estoy apurando para no tomarme mucho tiempo. Exhortación. La exhortación es el llamado al cambio, al arrepentimiento y a la renovación espiritual. Y para encontrar cuáles son estas exhortaciones, debemos hacernos la siguiente y última pregunta que hago: ¿cómo pueden las iglesias evitar la decadencia espiritual y el juicio por Cristo y el juicio de Cristo sobre ella? ¿Cómo podemos evitar? ¿Cuál es esa exhortación? Es permanecer fiel. Ahora, permanecer fiel, y ya estoy por terminar, y brillar la luz de Cristo no es aquí adentro, aunque aquí adentro también, ¿verdad? Pero es allá afuera. Por eso alabo lo que los jóvenes y los hermanos están haciendo aquí en el semáforo, cuando brillan la luz de Jesús donde hay dolor, y oran y predican la palabra. Es cuando estás en tu casa
es guardar el testimonio y brillar la luz de Jesús. ¿Qué tu familia piensa de ti? ¿Qué nuestras familias piensan de nosotros? Conozco tanta gente que dice, pero no, ¿qué voy a ir a la iglesia? Mira, conozco, si ir a la iglesia como fulanito de tal, ¿qué voy a ir? Si en la iglesia es un santo y en casa es un demonio. ¿Qué piensan tus vecinos? Ven a Cristo en nosotros. Nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, ven a Cristo en nosotros. Esa es la exhortación. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a tus patrones o a tu patrón? Me acuerdo el otro día, tuve la oportunidad de brillar la luz de Jesús. El carnicero me dio mal el cambio. No era mucho, era unos 200 pesos a favor mío. Y yo volví cuando conté la plata, no, me dio de más. Y llegué y le digo, me parece que me diste mal el cambio. Y el hombre no sabía dónde meterse. Me dijo, disculpame, pensando que me había sacado plata. Y digo, no, en realidad me diste plata de más. Me diste como 200 pesos de más. Y yo se lo devolví. Y él ya me empezó a mirar de una forma distinta. Amén. Porque pude brillar la luz de Jesús. En detalle, amado, en los detalles es donde Cristo se glorifica en nosotros. En dar el bien el cambio. Si encontrás plata en la calle, me acuerdo en Argentina una vez también, encontré, hermano, una billetera con un montón de plata. Dije, gloria a Dios, hasta que vi que había un documento adentro, hermano. Y si había un documento adentro, no era una bendición, era una prueba. Y no era poca plata. Y los documentos argentinos tienen la dirección donde la persona vive. Busqué a la persona, fui hasta la dirección. Acá vive fulanito de tal. Sí. ¿Usted perdió su billetera, sus documentos? Sí. Yo la encontré. Y él ya pensaba que encontré lo que uno dice, no, mirá, la encontré tirada, pero no había plata. No, la encontré con toda la plata. Acá la tenés. Brillar la luz de Jesús. ¿Sabes cómo brillas la luz de Jesús? Aunque estés trabajando en el mundo, en lo secular, lo haces como sirviendo a Dios con excelencia. Esa es la exhortación. Ya no vas a barrer para abajo de la alfombra. A donde el ojo ve, lo vas a hacer para Dios. Porque tienes el amor de Cristo en tu vida. Hasta el punto que la gente va a decir, ¿querés un buen empleado? Busca un cristiano. Amén. Busca un cristiano. Póngase de pie. Mientras el grupo de alabanza va pasando, yo quiero leerte los últimos versículos de lo que Dios dice a las iglesias. Apocalipsis 2, no necesitas buscarlo, yo lo leo aquí. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Cuántos quieren comer de ese árbol? ¿Cuántos quieren comer del árbol de la vida?
También dice: el que tiene oído oiga. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Verso 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Versículo 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Último versículo. 3:21. Al que venciere, yo le daré de comer, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Wow. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué tremenda promesa de parte de Dios. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Amén. Eso habla de autoridad. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Estos son los mensajes de Dios a las 7 iglesias. Un mensaje que no ha perdido su eficacia, que no ha perdido su relevancia, y sigue vigente para cada uno de nosotros. Adoremos a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Vamos, iglesia, adora. Se eu passar pelo fogo, Sí, Señor. não temerei, na tua fumaça de glória. Aleluya. Eu entrarei. Te adoramos, Jesús. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou os santos Sí, Señor. santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. Vamos, iglesia, adora, adora. A glória Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí para Quem llenarte. já pisou? Quem já pisou? Más, 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 más. Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Aleluya. E onde estiver, clamar pela glória. Espíritu Santo, A muévete. glória de Deus. Muévete, muévete, muévete. Quem já pisou? Cristo viene. O santo dos Cristo
Te adoramos, Cristo, porque tú has vencido la muerte y nos has dado vida en el Espíritu. Hoy tu iglesia, Señor, se viste de novia y dice: ven, Señor. Queremos brillar la luz de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Más de ti, menos de mí, Señor. Clama pela glória, a glória de Deus. Amén, sí, Señor. Quem já pisou no santo dos santos, Sí, Padre, em sí, outro Padre. lugar, Sí, não Jesús. sabe viver. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Cristo. Clama pela glória, a glória Aleluya. de Deus. Levanta tus manos al cielo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el libro de Apocalipsis, revelación, la revelación que tú has dado a tu iglesia, a las 7 iglesias. Gracias, Señor. Decimos amén a esta profecía. Decimos amén a esta palabra. Y queremos, Señor, recibir y responder a tu llamado de ser una iglesia que brille, que resplandezca la luz de la verdad, la luz del evangelio, que traiga vida donde antes había muerte. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de tu verdad, a ejercer el discernimiento entre lo verdadero y lo falso. Ayúdanos, Señor. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Señor, en Cristo somos más que vencedores. Tu victoria es nuestra victoria. Somos vencedores. Toda prueba, toda lucha, toda adversidad, yo declaro esta palabra profética sobre tu iglesia. Eres vencedor, iglesia, eres vencedor. La fortaleza del Espíritu Santo está sobre tu vida. En Cristo, en Cristo, en Cristo y solamente en Cristo somos más que vencedores. Dale un aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Vamos, iglesia. Honra, celebrale con tu aplauso. Bendecile con tu aplauso. Exaltale con tu aplauso. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo? Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.